¿Qué es un hombre capaz de soportar por su fe? ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad humana para quebrar un espíritu? A principios del siglo IV, en una plaza pública del Imperio Romano, una multitud se congregó para presenciar un acto tan espantoso que incluso los soldados más curtidos en batalla apartarían la mirada. Un obispo cristiano llamado Erasmo estaba a punto de sufrir una de las ejecuciones más brutales de la historia. Sus intestinos serían extraídos lentamente de su cuerpo vivo, enrollados en un torno como el hilo de un carrete. Esta es la historia de San Erasmo, un hombre cuya fe fue puesta a prueba por las torturas más salvajes que el Imperio Romano pudo concebir, pero que nunca vaciló en sus creencias. Aquella era una época oscura para los cristianos. Bajo el gobierno de los emperadores Diocleciano y Maximiano, se desató lo que los historiadores llaman la Gran Persecución, una campaña sistemática de terror. Las iglesias eran destruidas, los textos sagrados quemados y los cristianos se enfrentaban a una elección definitiva: renunciar a su fe para vivir o mantenerla y afrontar un sufrimiento inimaginable. Entre los que eligieron el sufrimiento antes que la rendición se encontraba Erasmo, obispo de Formia, una ciudad costera en el centro de Italia. Su nombre se convertiría en sinónimo de una fe inquebrantable frente a la brutalidad absoluta. El conflicto era más profundo que una simple diferencia religiosa. Era una batalla por el alma de un imperio. La identidad romana estaba ligada a sus dioses y al estatus divino de sus emperadores. Los cristianos se negaban a participar en el culto imperial, un acto que Roma no consideraba herejía, sino traición. Por ello, las leyes se endurecieron progresivamente. Se ordenó el arresto de todo el clero cristiano, y finalmente, se exigió a todos los ciudadanos del imperio, sin excepción, que realizaran sacrificios a los dioses romanos. Quienes se negaban, sellaban su sentencia de tortura y muerte. En este mundo de opresión, el obispo Erasmo era un objetivo prioritario. Como líder de su comunidad, su captura y su misión enviarían un mensaje devastador a otros creyentes. Pero cuando los soldados romanos llegaron a Formia para arrestarlo, encontraron su residencia vacía. Advertido del peligro, Erasmo había tomado la difícil decisión de huir, no por cobardía, sino para proteger a su comunidad de la furia que desataría su captura. Escogió como refugio las escarpadas montañas del Líbano, un lugar remoto y de difícil acceso para las legiones romanas. La vida en el exilio fue increíblemente dura. Acostumbrado a las comodidades de su cargo, ahora luchaba a diario por sobrevivir. Sin embargo, este periodo de soledad y dificultad se convirtió en un profundo retiro espiritual. Durante 7 largos años, Erasmo fortaleció su fe en la oración y la contemplación. Según los relatos, fue en esa soledad donde experimentó una visión divina. Un ángel se le apareció con una orden clara y aterradora. Debía abandonar su refugio, regresar a Formia y enfrentarse a su destino. Para Erasmo, volver significaba aceptar una sentencia de muerte casi segura. Pero el mensaje divino era innegable. Entendió que sus años de preparación en el desierto lo habían llevado a ese momento decisivo. Su regreso a Italia fue clandestino, viajando de noche y apoyándose en una red de cristianos leales. Al llegar a Formia no se escondió. Inmediatamente reanudó sus sermones, predicando con una valentía que asombraba a sus seguidores e irritaba a las autoridades. Hablaba del martirio no como una derrota, sino como el máximo testimonio de fe, una victoria espiritual sobre el dolor físico. No tardó en ser arrestado. Fue llevado ante el emperador Maximiano, famoso por su sadismo. El emperador, en lugar de una ejecución rápida, quiso hacer de Erasmo un ejemplo. Primero intentó quebrarlo con torturas convencionales. Lo azotaron brutalmente, pero Erasmo solo rezaba. Luego, ordenó que lo sumergieran en un caldero de aceite hirviendo. Lo que sucedió a continuación se convirtió en leyenda. Erasmo salió del aceite no solo vivo, sino completamente ileso. La multitud, que esperaba ver un cuerpo calcinado, quedó estupefacta. Algunos soldados murmuraban que aquel hombre estaba protegido por un dios poderoso. Frustrado y furioso, Maximiano lo encerró en la prisión más segura del imperio, pero Erasmo escapó de forma inexplicable. Sus cadenas cayeron y las puertas se abrieron sin intervención humana. Libre de nuevo, continuó su ministerio en secreto, y su fama de obrar milagros creció.
Las autoridades romanas estaban desconcertadas. No luchaban contra un hombre, sino contra un símbolo que parecía inmune a su poder. Finalmente, fue capturado de nuevo, esta vez por la traición de un creyente que cedió bajo tortura. Maximiano, obsesionado con destruir la leyenda de Erasmo, ideó un nuevo tormento. Mandó construir un gran barril de madera, con el interior completamente recubierto de afilados clavos de hierro. Erasmo fue introducido a la fuerza, y el barril fue sellado y arrojado por una ladera rocosa. El sonido de los gritos y los golpes resonó en el valle. Cuando el barril se detuvo, los soldados lo abrieron, esperando encontrar solo un cuerpo destrozado. Pero de nuevo el obispo estaba vivo, malherido y ensangrentado, pero consciente y rezando. Este segundo milagro fue la humillación definitiva para el emperador. Su poder, su crueldad, todo había fracasado. Maximiano comprendió que las muertes espectaculares solo alimentaban la fe de los cristianos. Necesitaba una ejecución que fuera lenta, metódica e innegable. Una muerte de la que no hubiera escapatoria ni posibilidad de intervención divina. La solución fue el torno, o molinete. En el día señalado, una multitud inmensa se reunió en la plaza principal. El ambiente era una mezcla de morbo y pavor. Erasmo fue llevado al centro, con el cuerpo marcado por torturas anteriores, pero con una mirada serena. Lo ataron a una mesa, y un verdugo le practicó una incisión precisa en el abdomen. El momento que sellaría su historia había llegado. Los verdugos tomaron una parte de su intestino, la ataron al eje del molinete y comenzaron a girar la manivela. El horror fue absoluto y deliberado. El torno giraba lentamente, extrayendo las entrañas del obispo de su cuerpo aún vivo. La multitud observaba en un silencio sobrecogedor, roto solo por los sollozos de algunos fieles. Pero lo más extraordinario fue la reacción de Erasmo. Mientras sufría una agonía que escapa a la imaginación, su voz no vaciló, no gritaba de dolor ni suplicaba piedad. En su lugar, rezaba en voz alta, perdonando a sus verdugos y dando gracias por ser considerado digno de compartir el sufrimiento de su Señor. Durante horas, continuó el macabro proceso. Cuando sus fuerzas finalmente se extinguieron, sus últimas palabras fueron un mensaje de esperanza para los cristianos presentes, instándolos a permanecer firmes en su fe. Su muerte, diseñada para ser la máxima demostración del poder de Roma, se convirtió en su mayor fracaso. En lugar de quebrar el espíritu de los cristianos, el martirio de Erasmo los inspiró como nunca antes. La noticia de su increíble resistencia y su muerte digna se extendió por todo el imperio, convirtiéndose en un poderoso símbolo de la fe triunfando sobre la tiranía. Menos de una década después, la gran persecución colapsó. El propio imperio cambiaría su rumbo con la conversión del emperador Constantino. Erasmo, el obispo torturado, se convirtió en San Erasmo. Su iconografía quedaría para siempre ligada al torno que le quitó la vida. Fue adoptado como santo patrón de los marineros, quienes veían en las cuerdas y cabrestantes de sus barcos un eco del instrumento de su martirio. El fenómeno eléctrico conocido como fuego de San Telmo, que aparece en los mástiles de los barcos durante las tormentas, fue nombrado en su honor, como una señal de protección divina. El imperio romano que lo ejecutó desapareció hace siglos, pero la historia de San Erasmo perdura. Nos recuerda que el poder físico tiene límites frente a la convicción espiritual, y que el valor de un solo individuo puede cambiar el curso de la historia. Su legado no es solo un relato de sufrimiento, sino un testimonio eterno del poder indomable de la fe humana.